buen día para todos. Estamos entrando en nuestra segunda clase donde empezamos a hacer un recorrido del qué son los mercados financieros, qué es el trading, cómo funciona, con conceptos sumamente básicos para que sea totalmente fácil y digerible para todos ir avanzando en este mundo del trading y no nos enredemos creyendo que es algo demasiado difícil y demasiado complicado. Entonces, súper importante, y si quieren repasemos un poquito de lo que estuvimos viendo la clase pasada. Recordemos, son clases rápidas para que sea fácil para ti, que no sean pesadas, que si las quieres ver una y otra vez sean de conceptos muy fáciles y rápidos y que tengan la información básica necesaria y obviamente que a largo plazo puedas desarrollar un modelo de acuerdo a esto, ¿sí? Pero siempre teniendo claro la mayoría de conceptos para que cuando te hablen y cuando veas todas las noticias de mercado, etcétera, empieces a entender muy bien de lo que te están hablando. Entonces, por este lado vamos a empezar a hablar, ya estuvimos hablando un poco del tema de cómo o qué es, más bien, qué es el trading, ¿sí? Cómo funciona, y lo empezamos a asemejar muchísimo a una plaza de mercado como la que estamos viendo. Ya hablamos de eso un poquito, empezamos a entender que no es nada más que la forma técnica en una pantalla de ver exactamente esto que estamos viendo y que no es nada más complejo que eso. ¿Listo? Entonces pasemos a la siguiente fase porque ya eso lo vimos. Vamos a repasar nuevamente, pero ya lo vimos. Entonces estamos hablando donde ya estuvimos hablando donde se encuentran dos partes de la negociación y asimismo cuando se llega a un precio justo para las dos partes se llega a una negociación y finalmente ocurre un intercambio. Vamos a empezarnos a dar cuenta definitivamente que tenemos algo muy importante para evaluar acá y es el tema de cómo, digamos, cuál es la función clave que se empieza a tener en los mercados financieros como una plaza global de dinero y empezamos a darnos cuenta que realmente ya no vamos a tener papas y plátanos y todo lo que vemos en una plaza de mercado, sino que lo que vamos a empezar a ver es que es un espacio que puede ser tanto físico como virtual. Físico, en el pasado la mayoría de las bolsas y la mayoría de los mercados financieros eran físicos, era un lugar donde estaba la bolsa situada físicamente y donde compradores y oferentes se colocaban allí y hacían negociaciones a veces por teléfono, a veces de tú a tú, estaban todos ahí como más que todo presentes. Eso ha cambiado un poco y solamente queda parte de eso un poco en Estados Unidos, en Nueva York, donde ustedes ven esas imágenes donde se están transando y donde todos gritan, etcétera, que es algo muy bonito y muy vivible. Pero hoy en día los mercados financieros se han ido incorporando muchísimo más al tema virtual, donde se negocian instrumentos financieros a nivel global. Y eso es lo que quiero que entiendan. ¿Cuáles son esos mercados financieros? ¿Qué se transa ahí? ¿Cuáles son los tipos de activos financieros que tenemos? Y ahí, de acuerdo, cómo se empiezan a determinar los valores de muchos activos, acciones, bonos, divisas y muchas cosas más. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son los participantes y lo que converge ahí. Vamos paso a paso, no tengan afán, que aquí digamos que de cierta manera van a ir aprendiendo todos los conceptos básicos necesarios. ¿Listo? Entonces, vamos a empezarnos a tener en nuestra mente más o menos cómo se estructuran estos mercados financieros, porque hay una estructura detrás de esto, aunque no lo creamos, hay una estructura de los mercados financieros que tiene dos grandes pilares y es, uno, el mercado monetario, que ese no lo ves mucho por ahí, la verdad no se habla tanto de eso y muy poca gente lo conoce, pero por otro lado tenemos el mercado de capitales. El mercado de capitales es todo lo que tú escuchas en noticias, todo lo que hablan las personas de acciones, de bonos, de fondos de inversión, de ETFs, de CFEs, todo un mundo donde hay un mercado transaccionable. El mercado monetario son realmente un mercado muy usado, sobre todo por los bancos centrales y también por los bancos comerciales, recordemos. Eso lo vamos a revisar también más parte para encontrar todos los participantes, pero aquí estamos empezando desde la estructura. Entonces, eso es usado por los bancos como un mecanismo de cierta manera de, digamos que, liquidez rápida e inmediata. Aquí, como lo estamos viendo, son activos de corto plazo que no superan los 18 meses y está caracterizado por un muy bajo riesgo, demasiada alta liquidez y es un ideal para preservar capital. Aquí estamos viendo títulos y para que me hagan entender, los títulos
donde se emite el gobierno, es decir, un gobierno tiene la capacidad de emitir títulos de corto y de largo plazo, dependiendo del plazo que estamos hablando, pero aquí estamos hablando de más de corto plazo, o las pagarés de las empresas, donde queda en pagarle una empresa grande a un proveedor en 90 días y puede emitir pagarés, títulos, letras, todos estos títulos que hemos escuchado en los mercados financieros también hace parte de este mercado monetario. Para que lo tengamos claro, es la forma rápida de conseguir liquidez, de financiarme a 3 meses, 2 meses, un mes, un día, una noche, porque también los bancos hacen eso. Entonces, ¿dónde consigo quien me pueda prestar dinero rápidamente y ponerlo a rentar, a trabajarlo como capital de trabajo? Cualquiera de las variables, muy parecido a cuando ustedes están en su banco y en su banco les dicen que abre acá en Colombia se llama CDT, certificado de término, de depósito a término fijo, y entonces puede ser de mínimo 3 meses y tú puedes dejar tu dinero ahí para que rente un poquito mientras ese tiempo no está en tu cuenta de ahorros como tan a la vista. Entonces también las cuentas de ahorros también hace parte un poco más del mercado monetario, activos de donde rápidamente yo tengo liquidez o pongo a rentar el dinero. Entonces, teniendo en cuenta también hay un punto muy claro acá que se llaman los repos y depósitos interbancarios. No los quiero enredar mucho con esto porque esto ya es una herramienta, digamos, interbancaria, y es un mecanismo donde el Banco Central, recordemos que cada país tiene su Banco Central que está buscando alinear que la política monetaria interna, tanto de tasa de interés, de subir tasa de interés, de bajar tasa de interés, se alinee con la economía en general para que se pueda controlar de cierta manera tasas de cambio, muchísimas variables, las tasas de interés de los préstamos. Hay muchas variables que se pueden controlar a través de esto, pero los repos es un mecanismo donde de cierta manera entre bancos se prestan dinero rápidamente para tener liquidez en las noches y digamos que todas las operaciones están totalmente solventadas. Eso es por la parte del mercado monetario. Por el otro lado, ya en lo que realmente nos interesa, porque el mercado monetario pues es algo de muy baja volatilidad, con el riesgo totalmente controlado, entonces ahí no estamos en el foco. Nos vamos al mercado de capitales, y cuando vamos al mercado de capitales lo que empezamos a ver es más que todo activos de largo plazo. No necesariamente, lo que les digo, estamos buscando activos que sí tienen mayor duración, claro que sí, pero yo puedo que el mercado de capitales sea de menor corta duración. Yo puedo, como les decía en la clase anterior, comprar algo y venderlo ahí a los pocos minutos, o pasar días o pasar meses. Entonces, teniendo en cuenta, aquí vamos a tener activos de más de largo plazo, mayor riesgo con potencial de altos rendimientos. Aquí tenemos un mercado mucho más riesgoso. Dependiendo del tipo de activo que tengamos, vamos a darnos cuenta si tiene mayor o menor riesgo. Y por el otro lado, lo que estamos viendo es que es un motor de crecimiento enorme, porque aquí de cierta manera está respaldado por las grandes compañías y empresas de cada país, donde emiten acciones para que al vender acciones de su propia compañía recojan liquidez y dinero del mercado general, de las personas, del público, como podríamos decirlo, y de esa manera tener el dinero y el capital suficiente para solventar internamente inversiones, capital de trabajo, pago de proveedores, contrataciones, etcétera. Entonces, estos son mecanismos de financiamiento a través de las acciones. Entonces, aquí empezamos a hablar de todo un mundo enorme, porque este mundo es enorme, pero no nos vamos a ir a todos. Pero vamos a empezar a hablar de los más específicos y de los más usados, y es que empezamos a hablar acciones como un activo de renta variable. ¿Y por qué renta variable? Porque a la final no sabemos cuánto va a rentar un activo de acción al tener acciones. Puede ser mucho, puede ser poco, puede ser una acción que la empresa logre muy buenos números y la acción empieza a subir fuertemente, como puede ser una acción que la empresa que está detrás no tenga tan buenos números, o a veces puede pasar que los mercados son un poco irracionales, y a pesar que la empresa empieza a tener resultados muy considerables y bastante altos, igual la acción se debilite o se ponga lateral. Es un activo de alta volatilidad, de alto riesgo, pero también tenemos que tener en cuenta que las acciones tienen una variable, que es una variable que se llama dividendos. Y esa variable de dividendos lo que hace es entregar un poquito de dinero de acuerdo a cómo les fue en su trimestre anterior. Ellos decretan un dividendo diciendo efectivamente nos fue tan bien que nos sobró un poco de dinero y lo podemos repartir entre los accionistas.
Todo eso está de acuerdo a la junta que está dentro de la compañía, a los votantes, a todas las personas que participan, y efectivamente se decreta o no se decreta dividendos. Hay empresas que no pagan dividendos porque están en pérdida o porque están resguardando el dinero para una próxima inversión y no lo quieren repartir. Entonces, este es de los mercados más grandes que hay. También hay activos de los más grandes, pero no hay unos muchos más grandes, pero vamos a estar revisándolo paso a paso. Otra parte que tenemos son los bonos corporativos y soberanos. Todo esto es algo muy interesante porque si bien las acciones es un activo de propiedad, donde tú eres propietario en un pedacito pequeño de una compañía, entramos en el mundo de los bonos y cuando empezamos a hablar de bonos, estos son los mismos tesoros, todo esto es exactamente lo mismo. Los tesoros están más alineados a los bonos soberanos y los bonos corporativos son más alineados a las empresas. Uno de los diferentes mecanismos que tienen las empresas para endeudarse y para conseguir capital del público, una es las acciones, pero otra son los bonos corporativos. Entonces, en los bonos corporativos vamos a encontrar que las empresas interesadas en recoger capital del público general emite bonos con el propósito de pagar una tasa de rentabilidad, puede ser, normalmente son anuales, pero a veces pueden ser trimestrales, semestrales, dependiendo como la empresa lo considere, y esto sí es un título de deuda. Lo que está emitiendo es deuda al público, la gente es de cierta manera se vuelve como la, digamos que acreedora, digámoslo así, y de cierta manera la empresa le debe un dinero a la gente y tiene que devolvérselo en los tiempos acordados, con las condiciones acordadas, y normalmente la idea es que no se entre en ningún tipo de insolvencia para no cumplir estos títulos porque son sumamente importantes. Y aquí empezamos a entender un poquito en la deuda lo que se llama clasificación de deuda, y no me quiero adelantar mucho, pero vamos a hacer un pequeño view, y es dependiendo de la empresa y de la solidez de la compañía a la que esté emitiendo los títulos de deuda, vamos a encontrar diferentes clasificaciones, calificaciones como AAA, donde podemos hablar de una empresa que es muy sólida y que seguramente ese título va a pagar de cierta manera seguro, con una alta confiabilidad, y que su tasa de pago, de rentabilidad, podríamos decirlo ahí, no tiene que ser tan alta por lo mismo que es tan seguro. De ahí en adelante empezamos a ver diferentes, digamos, calificaciones, y empezamos a ver las que son de triple B, que ya su calificación no es tan sólida, y de ahí en adelante empezamos a echar para abajo y empezamos a darnos cuenta pues que hay los llamados bonos basura, no sé si los has escuchado, que cada vez que tienen un riesgo per se implícito es demasiado riesgoso el título porque la empresa no tiene muy buenas finanzas y por lo mismo te puede entrar en impago y tú haber prestado el dinero a una empresa y no pagártelo. Súper importante esto porque empezamos a entender pues que si bien la idea es que te paguen, etcétera, y que normalmente eso no pasa, dependiendo de la calificación del título voy a tener mayor seguridad o menor seguridad. Y lo más clave en esto es que cuando el título tiene muy mala calificación, te tiene que pagar una tasa de rentabilidad muchísimo más alta para que esa tasa, digamos que de cierta manera logre cubrir lo que debería pagarte, porque el riesgo que estás asumiendo es sumamente alto. Y por el lado de los bonos soberanos, que es un título demasiado bonito, cada país, y no voy a entrar mucho en detalle porque este es un tema enorme, una de las formas para solventarse, para pedir dinero prestado de las propias personas que están dentro de su país, es a través de los soberanos. Pueden pedir dentro de su país dinero, pero también pueden emitir títulos al exterior para recoger dinero y liquidez de un mercado internacional en otro país perfectamente. Y ahí es donde encontramos los llamados tesoros del mercado americano, que son una de las variables más importantes de los mercados financieros. Por último, encontramos fondos de inversión y ETFs. No voy a entrar mucho en detalle, pero aquí lo que entramos es saber, fondos de inversión no es nada más que una cartera colectiva donde muchos participantes, personas del público general, quieren entrar, y pueden ser también privadas, pero quieren entrar a ser parte de una estrategia de inversión. Dependiendo de esa estrategia de inversión, cada cual pone su monto, el que quiera colocar, y va a tener unos parámetros de cómo se va a invertir ese dinero con un gestor de portafolio. Entonces esta es una variable muy bonita, puede ser o muy riesgosa o muy conservadora, pero es una forma colectiva de administración de recursos. Y por el otro lado, el último que vamos a revisar por hoy son los ETFs, y es simplemente, los ETFs no los quiero enredar, pero para que entiendan algo muy simple, es la representación
de que, digamos que una canasta de activos, como digamos que las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿sí? Se representa a través de un índice que muestra cómo le están yendo a las 500 empresas de la bolsa americana, y se crea esa misma canasta pero a través de un ETF. Un ETF es como simplemente la réplica de una canasta de lo que quieras colocar ahí, bonos, acciones, lo que se te ocurra que quieras colocar, colocarlo como una acción, como si operara como una acción. Entonces, no estás atado a tener que comprar la acción de Tesla o la acción de tal activo, sino que lo que puedes hacer es comprar una canasta general a través de un ETF que lo representa. Entonces, esto es más o menos la estructura, digamos que estamos hablando de uno de los grandes pilares del mercado financiero, es cómo está constituido, más o menos qué activos pertenecen, y vamos a seguir hablando de este tema en la siguiente clase, donde empecemos a desarrollar uno de los activos más importantes financieros que se llaman los derivados. Y en los derivados vamos a ver todo un mundo de activos que van a incorporar ahí, ¿listo? Entonces hasta aquí para que esta clase no quede muy larga y recordarte y que sigas totalmente entusiasmado en seguir viendo nuestra cadena de videos para que sigas aprendiendo desde los conceptos más básicos y para que entiendas que esto no es tan complejo como parece. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.